En los siglos XII y XIII, Bolonia solía parecerse al Manhattan de hoy en día. Nadie sabe exactamente cuántas torres semejantes a rascacielos solía tener, pero lo más probable es que fueran al menos un centenar. La más alta de ellas tenía aproximadamente la misma altura que el Big Ben, es decir, unos 97 metros. Cuando las torres se construyeron, Bolonia era una de las ciudades más grandes de Europa. Los proyectos de construcción eran enormes y ambiciosos. Alguien edificó catedrales y ayuntamientos y las familias nobles más ricas también erigieron torres, posiblemente como símbolo de estatus y riqueza. No había lugar en el centro de la ciudad para levantar grandes castillos, así que tuvieron que elevar la construcción. En realidad no vivían en esas torres, sino en estructuras más pequeñas a su lado. Las torres servían para propósitos defensivos. Construir una de estas tomaba entre 3 y 10 años de trabajo, y era un proceso realmente tedioso. Cada una tenía una base sólida profundamente subterránea y un cimiento hecho de grandes bloques de piedra selenita. El resto de la torre se volvía más delgada y ligera a medida que ascendía. En el siglo XIII, muchas de las torres fueron demolidas y otras simplemente colapsaron por sí solas. Algunas fueron posteriormente reutilizadas como torres de la ciudad, tiendas o edificios residenciales. Ahora solo se pueden ver 22 de ellas aún en pie en el centro de Bolonia. 2 de ellas se han convertido en el símbolo no oficial de la ciudad, puesto que son mencionadas en todas las guías turísticas. Otra sorpresa histórica que proviene de Italia es que los gladiadores no eran solo hombres. Las gladiadoras no eran muchas, pero existían. Hay evidencia de que varias mujeres participaron en los Juegos Públicos de Roma. En textos antiguos a estas se las llamaba a menudo ludia o mulieres, pero no damas. Algunos eruditos piensan que esto significa que eran principalmente mujeres de clase baja en la arena. El término gladiatrix no se usaba en la antigüedad. Fue acuñado por primera vez en el siglo XIX. Las mujeres que optaban por convertirse en gladiadoras parecían hacerlo por independencia, fama, recompensas económicas y probablemente por la condonación de deudas. Lo más probable es que fueran honradas como los gladiadores masculinos. Todo esto fue un poco difícil de aceptar en la sociedad romana de aquella época debido a los roles de las mujeres en ella. Al comienzo de la era actual, el Senado romano aprobó una ley que les prohibía a las mujeres libres menores de 20 años participar en los juegos de arena. El emperador Séptimo Severo les prohibió a todas las mujeres participar en la arena en el año 200 de la era actual. Probablemente temía que éstas quisieran competir en los Juegos Olímpicos, lo cual alteraría seriamente el orden social existente. Las piñas fueron en su momento el equivalente a los bolsos y relojes de diseñador de hoy en día, un símbolo de riqueza y estatus en Gran Bretaña. Aún se las puede ver en la parte superior de las torres occidentales de la Catedral de San Pablo, uno de los monumentos más famosos de Londres. Los exploradores que regresaron de América describieron las piñas con tanto entusiasmo que todos soñaban con probar el rey de las frutas, como se le llamaba. Estas necesitan temperaturas muy altas y años para madurar. Y a pesar del clima frío y lluvioso de Inglaterra y Escocia, se podía ver piñas creciendo en cualquier jardín de casa adinerada a finales del siglo XVIII. Incluso se instalaron invernaderos especiales llamados pineríes con sistemas de calefacción. Una sola piña podía valer hasta 80 libras, que hoy serían cerca de $15,000. Por supuesto, la gente difícilmente comería esta hermosa fruta tan cara, sino que la enviaría como regalo o la exhibiría en la mesa del comedor hasta que se pudriera. Las personas que no podían costearse comprar una piña a veces alquilaban una para presumir de riqueza en una fiesta. El rey de las frutas se convirtió en una parte de varios diseños y artículos de mesa para los ricos. Las piñas de piedra en los postes de las puertas y la piña en la cima del trofeo de Wimbledon son recuerdos vivientes de esa época. Alrededor de 1820 se importaron tantas piñas del extranjero que comenzaron a perder su estatus de lujo. Hace 100 millones de años había cocodrilos gigantes viviendo en el desierto del Sahara. En los años 90, paleontólogos encontraron esqueletos fosilizados de cocodrilos primitivos, incluido el llamado Supercroc, el Sarcosuchus imperator. Descubrieron varios esqueletos parciales de hace 110 millones de años. Este gigante prehistórico, con una cabeza tan grande como la de un adulto humano, medía alrededor de 12 metros. Eso es aproximadamente el doble de la altura de una jirafa. El cocodrilo prosperó tanto en el agua como en la tierra, siendo parte de un ecosistema diverso del antiguo norte de África. Las expediciones al Sahara descubrieron un mundo perdido de cocodrilos antiguos, con algunas especies que recordaban a los animales modernos. Una de ellas era el Dockcroc, Wararipesuchus wegeneri. Con sus largas patas y agudo sentido del olfato, se desplazaba por los alrededores de manera muy similar a un perro.
Otro hallazgo fascinante fue el Dog Croc, o Anatosuchus, un cocodrilo de 1 metro de longitud con características similares al ornitorrinco de pico de pato. Estaba adaptado para la vida en tierra en lugar de en el agua. Y luego también estaba el Rat Croc, o Araripesuchus ratoides, un pequeño cocodrilo de poco más de medio metro de longitud. Esta especie tenía dientes frontales perfectos para desenterrar insectos. Estas criaturas prehistóricas eran más ágiles, activas y posiblemente más inteligentes que los cocodrilos de hoy en día, que son cazadores pasivos. Si los auriculares con cancelación de ruido se hubieran inventado en el siglo XIX, habrían sido realmente útiles. El 27 de agosto de 1883, la isla de Krakatoa en Indonesia experimentó una erupción catastrófica. Esta produjo lo que se cree que es el sonido más fuerte jamás registrado. Cuando Krakatoa colapsó, desencadenó tsunamis con olas que alcanzaron los 45 metros y llegaron hasta Sudáfrica. Krakatoa era una isla volcánica deshabitada que no había entrado en erupción durante 2 siglos antes de ese terrible día. El evento se cobró la vida de más de 30.000 personas y provocó fluctuaciones extremas en la presión del aire, percibidas como sonido. Un barómetro en una fábrica de gas a 161 kilómetros de Krakatoa registró 172 decibelios. Un ser humano promedio puede soportar hasta 130 decibelios de sonido sin meterse en problemas serios. Esta intensa presión rompió los tímpanos de los marineros en el barco británico Northam Castle, que estaba a 64 kilómetros de Krakatoa. La onda sonora de tal explosión recorrió el globo y las personas pudieron escucharla incluso a una distancia de más de 4.800 kilómetros, donde se asemejaba al sonido de un cañón. A finales del siglo XVIII hubo una época dorada para los grandes bigotes, pero había un problema. No se podía disfrutar de una taza de té con este tipo de estilo facial. El calor del té derretía la cera del bigote, lo que hacía que las puntas se bajaran. Los caballeros distinguidos tuvieron que lidiar con esto hasta la invención de la taza para bigotes. Harvey Adams, un ceramista británico, probablemente inventó la taza bigotera en la década de 1870. Patentó un borde en forma de mariposa dentro del recipiente con un orificio para beber a través de él. Gracias a esto, el bigote no se mojaba. Estas tazas rápidamente se volvieron muy populares, primero en el Reino Unido y luego en toda Europa. En los Estados Unidos se vendían en tiendas como Sears y Marshall Fields, ahora parte de Macy's. Las tazas para bigotes venían en varias formas y tamaños. Algunas, como las tazas de granjeros, podían contener hasta una pinta de té. Otras eran piezas más pequeñas de porcelana en forma de conchas marinas o decoradas con el nombre del propietario. A menudo venían con platillos a juego. Lord Byron, uno de los más grandes poetas británicos, mantenía numerosos perros y gatos, además de un montón de animales exóticos. Poseía un mono, un cocodrilo, un zorro, pavos reales, un oso y varios tejones. Cuando Byron asistió al Trinity College en Cambridge, las reglas de la universidad prohibían tener perros en el recinto. Se enfureció mucho, por lo que decidió ingeniárselas para eludir las normas. Byron llevó un oso domesticado como su mascota. Las autoridades de la universidad discutieron con él, pero dado que los estatutos no mencionaban específicamente a los osos, no tenían bases legales para expulsar ni al animal ni a su dueño. Byron paseaba al oso con una cadena, hablaba con él e incluso consideró solicitar que se convirtiera en estudiante del colegio. Aún no sabemos cómo ni dónde consiguió Byron al oso, pero cuando dejó Cambridge se lo llevó a su propiedad en Londres.